Recibamos con un aplauso a la señora ministra Jessica López. Hola, buenos días, tardes, no estoy muy clara. Felicitarlos por esta Expomin tan significativa, tan importante para Chile. No me voy a referir a la significación que la industria minera tiene para el país, yo creo que ya debe estar todo dicho, y así como los proyectos que vienen por delante, las magnitudes de las inversiones que tenemos por delante y que son muy, muy significativas para Chile, pero a la vez nos ponen un conjunto bien importante de desafíos. Desde el Ministerio de Obras Públicas, yo quisiera referirme a tres cosas y una chiquitita más. Y que tienen que ver con la labor que el Ministerio hace en relación con la infraestructura pública de Chile. La primera relativa a la infraestructura vial, que naturalmente la infraestructura vial es un elemento esencial para la logística y la conectividad en los territorios. En particular, como yo siempre hago un llamado a que nos recordemos cuál es nuestra geografía, ¿cierto? Esta larga y angosta faja de tierra que nos permite disponer de 6.000 kilómetros de costa, pero a la vez nos pone un desafío en términos de infraestructura monumental, en términos de la conectividad, tanto vial como aérea como portuaria. Y es un desafío que bueno, todavía se mantiene como desafío. Para poner la cifra general, en Chile el 50%, acabamos de llegar a fines del año pasado al 50% de los caminos con pavimentos o asfaltos en todo nuestro territorio. Y eso naturalmente marca esencialmente las posibilidades de desarrollo de nuestras localidades. A mí me ha tocado naturalmente estar en adjudicaciones de grandes proyectos de concesión de la Ruta 5, cientos de millones de dólares, y también en proyectos de asfaltar 2 kilómetros para una comunidad y una localidad aislada en cualquier parte del país, que hay muchas. Y por cierto, en esos asfaltar 2 kilómetros es donde uno nota el impacto que esta cosa que para los que vivimos en las ciudades es tan transparente, ¿no? Que es contar con una conectividad que permita que llegue el transporte público, que permita que lleguen los vehículos de salud, que permita que llegue el transporte para los escolares, por ejemplo. Que permita que en el verano no es un infierno de polvo y en invierno de barro. Bueno, y ahí tenemos esa situación, un 50% de nuestros caminos todavía por asfaltar o pavimentar, para que esas personas que viven en esas localidades puedan sentir incorporándose de una manera más digna al territorio. El impacto que además tienen una infraestructura vial, en particular apropiada en la logística de las distintas industrias a lo largo del país, también es esencial. Por eso nosotros hemos impulsado bien sistemáticamente el seguir haciendo realidad el sueño de la Ruta 5, la Panamericana de Chile, desde Chacayuta hasta Quellón. Y por lo tanto muy contentos de estar en pleno proceso de licitación del tramo de la Ruta 5 entre Chacao y Chonchi en la isla de Chiloé, y
en el norte de Chile, y esto tiene un impacto directo sobre la industria minera, de el proceso de licitación de más de 800 kilómetros entre Caldera e Iquique por 1.650 millones de dólares, naturalmente en estándar de doble vía, de altas velocidades, no para los camiones, eso sí, pero en fin, y de seguridad también. Y eso hace una diferencia bien fundamental, como yo creo que la ha hecho, porque la probamos el otro día, la ruta que une la 5 con Calama, la nueva ruta que une la ruta 5 con Calama, también en modalidad de concesión, y que ha tenido un impacto bien significativo. Y como yo siempre digo, la industria minera tiene que incorporar en su estructura de costo la infraestructura, el costo de la infraestructura. Y aquí, como naturalmente vamos a cobrar por el uso de esta infraestructura vial, probablemente a sus subcontratistas, eso se va a producir. El otro tema donde el Ministerio tiene una responsabilidad importante, y esto es como una delegación. Ajá. Y una obligación legal es de la protección de sus territorios en términos de los cauces, las quebradas, las aguas lluvias. Y cuando uno está en Antofagasta, por ejemplo, puede percibir claramente el riesgo que corre esa ciudad, y corría, porque desde que fue el evento de la avalancha el año 91, por ahí, se ha construido, que si ustedes la miran en Google se puede ver clarita, toda la infraestructura de contención que hay en prácticamente todas las quebradas que están alrededor de la ciudad de Antofagasta. Bueno, y eso ocurre en Antofagasta, ocurre en Iquique, y ocurre también en todo el territorio, porque todos sabemos lo que nos afecta el invierno altiplánico en cada uno de nuestros veranos, ¿no? Y cómo eso ocurrió en forma de una tragedia en el año 2015 en Chañaral y Copiapó, y por lo tanto esto de mantener los cauces, las quebradas, y proteger nuestra infraestructura y la vida de las personas en relación con estos impactos de situaciones climáticas es parte de nuestra obligación. Otro desafío gigante, porque tenemos la cordillera de los Andes desde el extremo norte hasta el sur, que va tomando distintas formas, pero que al final estamos sometidos al mismo riesgo, ¿eh? De cómo el cambio climático en particular, los cambios en los patrones de lluvia pueden afectar y dañar nuestra infraestructura, la vida de las personas y la infraestructura no solo de las ciudades, sino también de la industria, y en eso la minería también tiene experiencia histórica. El tercer tema al que me quiero referir tiene que ver con el agua. El Ministerio de Obras Públicas, en relación con el agua, tiene la responsabilidad de gestionar o de que se use apropiadamente el agua en Chile, el agua continental. Eso significa algún día poder tener el registro de todos los tenedores de derechos de agua, asegurar y fiscalizar su apropiado uso y también el no uso. En términos del agua, tenemos también la responsabilidad de asegurar el abastecimiento del agua y del saneamiento de las aguas servidas para la población, tanto en las zonas urbanas como en las zonas rurales. Y esto lo menciono porque aquí tenemos una relación con la minería bastante estrecha.
Primero, decir que, y además el Ministerio de Obras Públicas tiene a cargo lo que dice relación con la infraestructura hídrica de Chile, que podemos expresarla como, no sé, el plan de embalses, que tiene una larga historia y que hemos buscado impulsar en forma acelerada. Naturalmente los embalses ahora hay que achicarlos, ¿no? Pero Chile tiene una historia y una tradición en los embalses, no solo como elemento para embalsar el agua y poder ser mucho más eficiente en su uso, sino también como un regulador de caudales en las situaciones de eventos climáticos graves, como ha ocurrido en la zona centro-sur de Chile. Lo que dice relación con las desaladoras también, en términos de una nueva forma de abastecernos de agua no continental, digamos, también está en el ámbito de nuestro ministerio para efectos multipropósitos, no solo para el consumo humano. No voy a profundizar en la situación de desertificación que nuestro país vive hace muchas décadas y de sequía que completa ya de 14 años y que ha agravado esta cosa de este proceso de desertificación que vive nuestro país, pero que nos pone estamos en el lugar 18 de los países con crisis hídrica. Y que naturalmente es un desafío el abastecimiento de agua para la población en las zonas urbanas y sobre todo en las zonas rurales. En ese contexto yo creo que corresponde saludar y felicitar la industria minera por su decisión por su visión de reducción de uso de aguas continentales al 2040, 2050, en fin. Hoy día nuestros registros nos indican que entre las regiones de Tarapacá y Coquimbo, y Atacama, el 30% de los derechos de aprovechamiento de agua están en manos de la industria minera. Por lo tanto, son un actor esencial. Y la decisión que toma la industria minera en orden a ir abandonando el uso de aguas continentales y pasando sus procesos al uso de agua, al uso y reuso de agua desalada y de agua de mar, debe ser saludada y felicitada. Nosotros como ministerio hemos adoptado una postura de favorecer en todo lo que sea posible esta transición hídrica que está haciendo la industria minera hacia el agua desalada o el agua de mar en algunos casos. Creemos que es una visión de sostenibilidad de la industria clave y creemos que es un aporte para Chile también, que es muy, muy, muy importante. Y en ese sentido, parte de esto no es una postura interesada de nuestro ministerio respecto a que ¿por qué se ríe? Respecto a que la industria minera deje de usar las aguas continentales. Porque lo que queremos es que la industria minera le traspase los derechos de agua que tiene cuando los deje usar al Estado de Chile. Porque como nosotros tenemos la obligación de abastecer y de asegurar el derecho humano al agua, vale decir el consumo, el abastecimiento del agua potable y su posterior saneamiento a lo largo de todo el territorio, a toda la población de nuestro país, entonces decir que recuperar para el Estado de Chile los derechos de agua que eventualmente la industria minera pueda dejar de utilizar
pasa a ser un elemento crítico. Entonces, por eso no es tan desinteresado, es muy interesado la transición hídrica de la industria minera. También decir que cuando Chile tiene la capital minera más importante del mundo en su zona norte, eso nos desafía a que no solo sea esa capital minera, también se traduzca en que las condiciones de vida de las comunidades aledañas a esa capital que participan en esas regiones sea del más alto estándar, y eso no ocurre hoy día. Y ahí, esa es la otra cosa que estamos planteando, no solo a la industria minera, pero principalmente de cómo las comunidades que comparten el territorio del norte de Chile con la industria minera pueden acceder al agua y al saneamiento en forma abundante. Hoy día eso no ocurre, son consumos además absolutamente marginales, y como Ministerio de Obras Públicas estamos absolutamente disponibles para disponer la infraestructura necesaria para que ese abastecimiento se haga realidad. Que nos parece que es, o sea, poniéndolo en negativo, no podemos tener la capital minera del mundo acá con comunidades que no tienen agua para su subsistencia. Por lo tanto, si hay ESG en la industria minera, como yo creo que hay, el aportar a este propósito de que todas sus comunidades aledañas estén adecuadamente, tengan la situación hídrica para partir resuelta, es un objetivo, me parece a mí, esencial, y la conversación entonces con el Ministerio de Obras Públicas pasa a ser crítica. Felicitar también el desarrollo que la industria minera ha generado en la industria de la desalación. Bueno, todos saben aquí, probablemente Carlos Foxley, tú vas a estar en el panel, ¿sí? Nos va a contar de que la mayoría de las plantas desaladoras son para abastecer a la industria minera, y los proyectos por delante también. Pero decir que la primera planta desaladora del norte de Chile, no voy a hablar de la del 1800 porque no sé cómo funcionaba, pero sí la del 2003 en Antofagasta, que hizo la empresa sanitaria de aguas de Antofagasta, para precisamente abastecer con agua limpia a la ciudad de Antofagasta, y que acaba de ser ampliada y hoy día está en condiciones de abastecer al 100% de la ciudad de Antofagasta con agua desalada. Ahora nos falta que los habitantes de Antofagasta tomen agua de la llave nomás, porque parece que se quedaron con la cultura del agua embotellada y no toman agua de la llave. Dicen que es mala. A mí una vez pedí agua de la llave en un restaurante y me dijeron que no, que esa agua no se tomaba. De verdad. Así que ahí tenemos todavía un desafío. Pero igual el desarrollo de la industria de la desalación es algo que se agradece, se felicita. El Estado, por nuestra parte, también construyó una planta desaladora en la región de Atacama para resolver el tema del agua para las ciudades de Copiapó, bueno, de Caldera, en fin. Y los proyectos que tenemos de desalación ahora en modalidad multipropósito, porque nuestra obligación es que exista agua para el desarrollo de Chile. En Coquimbo, la primera, que estamos en pleno proceso de llamado a licitación, está en estudio una planta desaladora para abastecer a la ciudad de Arica. Cada día se hace más urgente la definición de la necesidad de una planta desaladora para abastecer a la ciudad de Ovalle. Y así, no creo que sean los únicos proyectos que tenemos por delante, pero entonces en ese contexto ocurren dos cosas. Primero, la importancia de la experiencia de la desalación, donde la industria
minera ha hecho un aporte significativo. Y segundo, que probablemente es más difícil, pero es más importante, es la nula integración que hay hoy día en toda la industria, en toda la infraestructura de desalación, la nula integración, dije sí, está bien, la nula integración de la industria, de toda la infraestructura de desalación que existe hoy día en el país. Y eso, naturalmente, ahí el Estado tiene que jugar un rol, pero la disposición en particular de la industria minera tiene que estar presente. Nos generaría beneficios de escala, nos generaría ahorro en particular para el Estado. Si yo puedo no hacer una planta desaladora que va a costar 300 millones de dólares y poder eventualmente comprar agua desalada para abastecer a los servicios sanitarios rurales, son cosas que tenemos que seriamente evaluar. Pero hasta ahora la industria minera ha resuelto, y cada uno de los proyectos y cada una de las empresas ha resuelto su tema del agua en forma individual. Y entiendo que hay algunos estudios que alguna vez se han hecho sobre cómo abordar esto en forma de más ampliada de los territorios. Finalmente, mencionar que estamos buscando acelerar al máximo los trámites que nos permitan avanzar en una estrategia que el Ministerio ha iniciado desde hace algún tiempo de algo que podríamos denominar economía circular y que significa, por ejemplo, que la reparación de la pista del aeropuerto de Mataveri en la isla de Pascua se hizo completamente reciclando el material de la pista, así como se está haciendo hoy día en la repavimentación de la ruta costera de un tramo de la isla, así como se está haciendo en diversos otros rehabilitaciones de pistas de aeropuertos y aeródromos de Chile, y en ese contexto el uso de la escoria, y aquí lo que hemos estado trabajando con Anglo American y con Codelco respecto de esto pasa también a ser un elemento bien importante en nuestra estrategia de reuso de material. Bueno, cuando uno va a Calama hay más cordilleras de las que había antes, hay unas cordilleras nuevas. Entonces el uso de la escoria yo creo que es algo que, bueno, es un proyecto hermoso, lo voy a decir, aunque porque efectivamente se hace cargo de problemas que tenemos varias industrias, por la industria de la construcción, porque los áridos son cada vez más escasos y cada vez más restringidos, porque tenemos además una ley de áridos en el Congreso con el objeto de limitar y regular la extracción de áridos de los cauces de nuestros ríos, que generan trastornos bien grandes cuando tenemos episodios de lluvia. Y entonces aquí aparece un nuevo elemento que nos debiera permitir avanzar en el reuso, en este caso, de un residuo de la minería. Así es que saludo por ese trabajo conjunto que solo nos agrega valor a todos. Lo voy a dejar hasta ahí. Hay muchos más vínculos que tenemos como Ministerio de Obras Públicas con la industria minera, pero me parece que esos son los esenciales, que el Estado de Chile disponga de la infraestructura vial que permita una mejor logística, digamos, lo que tiene que ver con la protección de la infraestructura y de las personas, dada nuestra geografía y sobre todo, los desafíos que enfrentamos con el agua, donde, sobre todo en el norte de Chile, pero no solamente en el norte de Chile, sino que también en la quinta, Patricio, con el agua de la quinta región, ahí hay muchos APR, muchas personas que todavía están dependiendo de camiones aljibes, y eso no conversa. Entonces, si bien es una responsabilidad del Estado, necesitamos aquí un trabajo conjunto entre todos los actores para resolver este desafío de Chile. Muchas gracias.
Agradecemos las palabras de la señora ministra de Obras Públicas, Jessica López, y le agradecemos además que nos haya acompañado esta mañana, ya tarde de viernes. Para continuar hablando de infraestructura resiliente e infraestructura para adaptarse al cambio climático, quiero dejar con ustedes al siguiente speaker, quien nos dará algunas ideas y nos planteará además nuevos desafíos para que podamos después abordarlos en el panel de conversación. Les presento a Thomas Folch, es arquitecto paisajista de la Harvard Graduate School of Design y arquitecto de la Universidad Católica, con destacada trayectoria en docencia, diseño urbano y consultoría internacional. Fue Keeley Fellow y Lecturer en Harvard y hoy lidera proyectos en la UAI, la Pontificia Universidad Católica y el BID. Su obra ha sido ampliamente premiada por su innovación social y territorial. Recibamos con un aplauso al señor Thomas Folch. Muchas gracias, creo que este es el micrófono que funciona, por la invitación. De verdad, una gran oportunidad por estar acá. Voy a tratar de ser muy conciso. El tiempo se nos está apretando un poco en la agenda, entonces voy a pasar un poco rápido, pero la idea es quizás me pidieron hablar como desde una perspectiva un poco más amplia quizás de la minería, pero que tuviera temas y tocara transversalmente cosas que nos importan a todos. Creo que es súper interesante lo que mencionaba la ministra, ¿no es cierto?, de Minería recientemente. Hay una agenda como más amplia que abarca tantos temas que son urbanos y temas que son mineros, y que yo lo voy a hoy día como concentrar en el tema como de la infraestructura. Quiero hablar de algo que llamo la paradoja de la abundancia y la escasez, diseñando para un desierto inundable, y que tiene que ver con que de verdad cuando miramos una región, incluso tomando el tema de Santiago, que decimos que es una región que tiene ¿no es cierto?, así como respaldo, ¿no es cierto?, de la cordillera de los Andes. Sin embargo, es una región que está, ¿no es cierto?, bastante afectada por temas de sequía. O sea, hay como una paradoja entre la cantidad de, ¿no es cierto?, de agua contenida que tenemos en la cordillera, al mismo tiempo que somos parte como de una zona que en el escenario proyectado del cambio climático va a estar fuertemente afectada. Y que lo interesante, y en ese tema, nada más que hablar como de arquitectura, o paisaje, o espacio público, muchas cosas de las que hemos trabajado también en la oficina, más bien me gusta tomarlo como desde un punto de infraestructura. Más que pensar en proyectos de paisaje, espacio público, nosotros creo que diseñamos infraestructura, y hemos tenido como grandes aliados y hemos podido colaborar a veces con Pelambres, con Anglo American, justo estamos hablando con Marcela ahora de proyectos que hemos desarrollado conjuntamente, y así también uno podría mirar al revés, decir que quizás una industria tan fuerte y tan importante territorialmente como la minería podría no solamente pensar su infraestructura, sino que pensar el paisaje como una herramienta infraestructural. El escenario que vamos a tener, ¿no es cierto?, de cambio climático, lo que estamos viendo todos los años, nos va a obligar a mirar no solamente los recursos, sino la infraestructura, ¿no es cierto?, de una manera distinta, considerando múltiples dimensiones, ¿no es cierto?, que podrían ayudarnos a responder de una forma distinta, ¿no es cierto?, a las definiciones del paisaje y los requerimientos territoriales que va a tener. Me gusta partir, y voy a avanzar rápido con estas imágenes, pero esta es la imagen que por lo menos yo, que no soy tan joven ya, aprendí desde el ciclo del agua. Este es el ciclo del agua, y la ministra lo dijo, el agua está al centro de la pregunta como de la extracción, ¿no es cierto?, y la producción. Y si este era como el escenario, y vamos a tener unos invitados que vamos a empezar a hablar de desalinización, este escenario del agua como un ciclo natural que aprendimos en el colegio, que era un agua que caía, ¿no es cierto?, llegaba al océano, se evaporaba, se condensaba, y había una cosa como totalmente natural, sin la incidencia, ¿no es cierto? Y este es el diagrama que creó el US Geographical Survey hace como 30 años, con el cual todos aprendimos de cómo funcionaba el agua, ¿no es cierto?, y cómo cambiaba de diferentes estados. Hoy día, hace 2 años, el año 2022, el US Geographical Survey cambió su diagrama del agua. Dijo, no, el ciclo del agua que vamos a aprender tanto los niños como, ¿no es cierto?, las diferentes instituciones, es un ciclo del agua antrópico. Es un ciclo del agua que pone al ser humano al medio. Y de verdad, es la misma institución de Estados Unidos, ¿no es cierto?, que define que hoy día el ciclo del agua está afectado por las acciones del ser humano. Y
y lo ve también como podríamos decir, como una amenaza, ¿no es cierto? Hay muchos cambios que le pasan al agua, pero al mismo tiempo como una oportunidad. El agua ya no es un ciclo, ¿no es cierto?, de 4 estados, es un ciclo de múltiples estados y múltiples circuitos. Y en esta imagen, que uno puede ver en la página, ¿no es cierto?, del portal de la agencia, ¿no es cierto?, de Estados Unidos, uno puede ver que el agua tiene múltiples usos, múltiples definiciones, y el agua se ocupa múltiples veces también. Y en eso me parece que es interesante porque la minería, ¿no es cierto?, y este diagrama que es como un corte abstracto, hipotético, muy parecido a un corte transversal, ¿no es cierto?, de la geografía chilena, desde la relación, tomando el caso de la región metropolitana, la relación que tienen los glaciares, ¿no es cierto?, la relación de la industria extractiva, los bronces, ¿no es cierto?, integrados, la relación como con nuestros embalses, el yeso, la negra, los acueductos que tenemos, las plantas de potabilización, ¿no es cierto?, la forma en que eso se canaliza, la forma en que antes se irrigaba el campo, la forma en que se ocupa en la ciudad, cómo eso después llega, ¿no es cierto?, al sector poniente de Santiago, ¿no es cierto?, la Farfana, el tratamiento del agua potable del 99%, ¿no es cierto?, el agua, y después la recuperación de esa agua para volver a incorporarla al río Maipo, meterla en un sistema agrícola y tener, ¿no es cierto?, como un ejemplo en el estuario del río Maipo, en Tejas Verdes, Santo Domingo, un delta que es un humedal y un santuario, y un puerto que está ahí. Es interesante cuando pensamos que de verdad pues estamos insertos en esto, y más que tratar de buscar recuperar y volver a construir o reconvertir un ciclo en agua natural, tenemos que decir que somos parte de este escenario y tenemos que decir que tenemos una oportunidad en trabajar en él. Históricamente, y esto es una imagen bastante antigua, ¿no es cierto?, que hizo von Humboldt, ¿no es cierto?, representando en sus viajes a Sudamérica, hay una corte de los Himalayas, Tenerife y todo, mostraba que, y este es el corte como de la geografía latinoamericana, mostraba que la relación entre los glaciares, ¿no es cierto?, era crucial a la relación de la urbanización que está abajo. No aparecen usos mineros, podríamos decir abajo, pero sí, interesante, ¿no es cierto?, aparecen abajo distintas ciudades, ¿no es cierto?, aparece el volcán Chimborazo de Quito, aparecen urbanizaciones de Quito, etcétera, entendiendo un poco que la relación gravitacional del agua que viene de arriba hacia abajo es una relación que es intrínsecamente muy fuerte. Y, ¿no es cierto?, en esos mismos diagramas de 1850 mostraba que los accidentes geográficos, ¿no es cierto?, que en el caso a la izquierda estamos viendo el caso como de Quito, ¿no es cierto?, a la derecha en mapas de finales del siglo XIX que mostraban el volcán Aconcagua, etcétera, sale el Maipo ahí dibujado, muestran que esa relación como entre el agua, ¿no es cierto?, y la urbanización es intrínseca. ¿Qué es lo que pasa hoy día cuando lo miramos? Es que esa cierta relación como fructífera que hemos tenido durante mucho tiempo, hoy día es más bien una amenaza inminente. Y es una amenaza que, como decía Nicanor Parra, nos pega muy fuerte porque hemos pensado que somos, ¿no es cierto?, como un país, como decía Parra, más bien somos apenas un paisaje. Y cuando vemos esta imagen maravillosa de Santiago, ¿no es cierto?, y vemos que esa relación directa como entre la provisión de agua potable, ¿no es cierto?, el yeso, la negra, toda la potabilización y el sistema hídrico de Santiago, de verdad funciona en base como a estos sistemas, ¿no es cierto?, de una cordillera, muchas quebradas, ¿no es cierto?, y la provisión de este valle, que es como una suerte de desierto, ¿no es cierto?, pero es un desierto que tiene dos grandes afluentes, ¿no es cierto?, el Maipo, el Mapocho o el San Francisco viniendo por el Arrayán. Hay todo un sistema de potabilización y agua potable. Acá solo una investigación que yo estaba haciendo en Harvard y la hemos continuado acá en Santiago de cuáles son esas infraestructuras, ¿no es cierto?, cuáles son las infraestructuras que nos permiten potabilizar esa agua. Cuáles son los lugares de acumulación de agua, ¿no es cierto?, y dónde se distribuye, cómo son las infraestructuras, ¿no es cierto?, que proveen la restitución del agua, o sea, cuáles son las plantas que hoy día están haciendo reutilizable el agua, ¿no es cierto?, no consumo humano, pero sí como uso agrícola, etcétera, ubicado en la cuenca del Maipo, o dónde están los derechos de agua. O sea, pensamos que hay dos grandes afluentes, pero de verdad hay extracción de agua en toda la cuenca del río Maipo. Estos son la geolocalización que hemos hecho de todos los derechos de agua, ¿no es cierto?, donde se superponen los superficiales y los subterráneos, consumtivo y no consumtivo. Hemos trabajado a veces en momentos como de pensar con socios, ¿no es cierto?, para ciertos proyectos como Agua Andina, de ver cuál es esa infraestructura y pensar esa infraestructura operativa, porque no es una infraestructura que haya estado obsoleta, como a veces no se encuentra, sino que es infraestructura como esta, ¿no es cierto?, Victoria Pudahuel, donde sigue siendo la captación de agua, sigue reteniendo el agua, es una torre de agua, como ustedes siempre la han visto pasando por las carreteras, ¿no es cierto?, en el sector poniente de Santiago, donde se necesita levantar el agua para generar la columna de agua de 25 metros, y estos espacios de verdad se empiezan a pensar, como en otros países, en el caso de Medellín, en otros países también que se ha hecho, de que quizás pueden ser reutilizables con otro uso, ¿no es cierto?,
Hemos hecho investigaciones en torno a ellos, dónde están localizadas. Es increíble que estos son como los corazones de las manzanas, ¿no es cierto?, los corazones de diferentes barrios. Y hemos propuesto, estos son representaciones de alumnos de Harvard que estaban viendo opciones de trabajo, ¿no es cierto?, sobre cómo recalibrar esa infraestructura y que fueran multimodales, que fueran al mismo tiempo elementos de provisión de agua y distribución, al mismo tiempo cumplieran roles de infraestructura social. Pero lo que es interesante, más allá de eso, es que detrás de esto hay un tema que está cambiando, como dije, muy fuertemente. Y cuando pensamos, por ejemplo, que Los Bronces está a una altura de 3.500 metros sobre el nivel del mar, y hemos estado siempre, ¿no es cierto?, esa localización sobre la isoterma, hoy día pensamos, y ven en esta línea roja, ¿no es cierto?, dónde está ubicada la isoterma, que es la definición donde está lloviendo y dónde está la nieve, ¿no es cierto?, que es una línea que obviamente calza como con los centros de esquí. Muchas veces esa isoterma sube, y esos eventos son bastante complejos. Cuando ha subido, ¿no es cierto?, en el caso del año 2017 o el año 93, ha subido a casi a 3.500 o 4.000 metros la isoterma. ¿Qué significa eso? Que ha llovido, ¿no es cierto?, en un nivel mucho más superior. Y solo para tener un cálculo hecho por Garreau en la Universidad Católica, si uno solo sube esa isoterma 800 metros, hace que la cuenca receptora de agua potable se multiplique por 2 y el volumen se multiplique por 2.5. ¿Qué es lo que pasa en esos escenarios? Que estos cauces que tenemos en Santiago, por tomar un ejemplo, empiezan a mover agua de otra manera, ¿no es cierto? Y imágenes como los ríos, ¿no es cierto?, de la Arrayán empiezan a mostrar que de verdad hay como una inminente amenaza a esta condición como desértica que tenemos. Condición que está siendo afectada y que va a empezar a cambiar en el futuro, porque de verdad, en general, los glaciares de manera natural también han empezado a decrecer, o sea, acumulan hielo, ¿no es cierto?, en invierno, pero lo que pierden en la primavera y verano es mayor, ¿no es cierto?, y tienen un net loss a final del ciclo. Y ahí un poco tenemos esta imagen. Eso que tenemos ahí, y esto es la imagen que representa un gráfico que hicimos para poder representar dónde están los glaciares, a qué altura y cuál es la población, ¿no es cierto?, urbana que depende de ellos, creo que nos define como una oportunidad que la hemos visto en diferentes proyectos que se vinculan con infraestructura y que quizás voy a pasar brevemente un poco para abrir esta conversación. El primero de ellos, y hay diferentes escalas, estamos trabajando en escalas que van desde, a veces proyectos son interesantes, de conservación cercanos a los 140.000 hectáreas, 100.000 hectáreas, hasta proyectos que son urbanos, donde la mirada sobre la infraestructura y el agua es más o menos lo mismo. ¿Y qué es lo que busca hacer? Es entender que la infraestructura, ¿no es cierto?, azul del agua, es un eje articulador del sistema urbano y puede ser una oportunidad también para integrarse a los proyectos de desarrollo. En el año 2018 desarrollamos junto a Anglo American y el Centro de Inteligencia Territorial, y yo siendo parte como también de la Universidad Adolfo Ibáñez, el Plan Maestro de la Cordillera. ¿Qué es lo que busca eso? Buscar, ¿no es cierto?, desarrollar una visión integradora de la área rural de Barnechea con el patrocinio y el apoyo de la empresa Anglo American en conjunto con, ¿no es cierto?, el municipio de Barnechea. Y qué interesante porque uno de los elementos iniciales es el pensamiento de las cuencas y la subcuenca y la subsubcuenca en Barnechea, en el sentido de entender que el agua de por sí, no solamente como un elemento que se necesita como ocupar, refiltrar, desalinizar, etc., es una unidad territorial que nos permite mirar tanto los ecosistemas como las comunidades, como las piezas como de desarrollo, ¿no es cierto?, progresivo. Alguna imagen, voy a pasar un poco más rápido para ver si alcanzamos a pasar por algunos de los proyectos, pero nos parecía interesante porque hay como una mirada que es local de estas oportunidades de escenarios que desarrollamos, pero al mismo tiempo integrados como con esta mirada como de toda la pieza de las 105.000 hectáreas que tenía Barnechea. Hoy día nos encontramos también trabajando con el Plan Maestro del Prefiscal Río Colorado, que es junto con la gobernación y la de Wildlife Conservation Society, es un plan maestro para desarrollar un predio donde hay muchos actores. Y uno de los temas interesantes, hay derechos mineros, ¿no es cierto?, hay empresas de minería, está adyacente, ¿no es cierto?, también a los bronces, está adyacente al futuro actual, ¿no es cierto?, plan Parque Nacional Glaciares, pero donde el tema del agua para mí es como la clave y donde la superposición de diferentes actores es la oportunidad. O sea, muchos dicen que en este tipo de escenario tener este rectángulo en L, ¿no es cierto?, que es una propiedad privada dentro de un predio fiscal, es como una amenaza. Yo creo que es como la gran oportunidad que hay, la superposición de infraestructura, la mantención, hay derechos, ¿no es cierto?, de Alto Maipo, NAF está aquí también trabajando, y creo que en ello hay como una mirada que nos parece que es interesante para poder mirar este ciclo del agua antrópico de una manera
más integrada, desde su infraestructura de uso social, ¿no es cierto? Cómo se integran estas vialidades, estas infraestructuras que son del uso quizás minero, pero al mismo tiempo cumplen roles sociales. Entrando un poco más quizás en oportunidades que pueden ser un poco más evidentes para ustedes, nos tocó trabajar también en el Plan Maestro del Humedal de Atuco junto a la Fundación San Carlos de Maipo, un humedal que de por sí un humedal, podríamos decir como que no tiene un afluente, no es un humedal que le llegue a un río, ¿no es cierto?, principalmente, sino que es un humedal que es la consecuencia de un perfil de suelo, ¿no es cierto?, es un suelo muy arcilloso, como ustedes saben, los que espacio riesgo, ciudad empresarial, cada vez que hay un terremoto sufre por la expansión, ¿no es cierto?, de la arcilla expansiva y que se rompen las fundaciones, pero al mismo tiempo también significa que es un material que cuando hay acumulación de agua, ella permanece ahí, no hay difícil infiltración, y que lo que nos pareció en ese minuto, ¿no es cierto?, junto a la Fundación, y estaba trabajando de TNC, de Nature Conservancy, manejo en el plan de manejo y acción, era pensar quizás dentro de todo una oportunidad para hacer conservación, una oportunidad que tenía que ver, aunque uno no lo crea, como con mirar, ¿no es cierto?, las necesidades de este humedal como un hotspot de biodiversidad, la relación que tenía con Batuco, ¿no es cierto?, este poblado, es una zona de expansión, ¿no es cierto?, en el norte de Santiago, se miran todas las oportunidades, se ven qué tipo de infraestructura se hace, se piensa en el proceso, en el tiempo, pero más importante, y es lo que yo me pareció como increíble, es que una de las claves era mirar los actores más allá del ámbito de conservación per se, y esto es la planta de tratamiento La Caellada. Imagínense que una planta de tratamiento que está como manejando las aguas residuales de una población, ¿no es cierto?, como están Lampa y Batuco, es la que permite luego de su proceso entregar 175 litros por segundo al humedal y recuperarlo. Y ahí aparece una porción de una zona como que ya estaba como extinta, ¿no es cierto?, un humedal que era importante, un sistema de humedales que alguna vez llegó a tener 10.000 hectáreas, ¿no es cierto?, en Quilicura hace ya mucho tiempo, pero que hoy día, gracias como a la coordinación de actores y la infraestructura, empieza como a aparecer la oportunidad de conservación. Y hoy día, cuando estos son parte como el trabajo que hicimos, de ver cómo se integraban con, ¿no es cierto?, con la comunidad, cuáles eran los roles que tenía, pero casi era como de ver la oportunidad en superponer infraestructura, superponer actores. Hoy día hay algunas imágenes ya como de lo que pasa hoy día. Quizá el único, podríamos decir, externalidad que tenemos que hacernos cargo hoy día es que el agua tiene demasiados nutrientes, ¿no es cierto? Y entonces la totora y el juncal crecen de manera desmedida, pero también hay una oportunidad de desarrollo local porque hay comunidades de artesanos que históricamente trabajaban con ese material. Pero la imagen de la izquierda, ¿no es cierto?, en algún minuto en enero o en marzo, respecto a lo que hoy día se puede ver, es fantástica. Y creo que cuando uno entiende que esto es el producto como de la coordinación de la infraestructura, uno empieza a pensar que hay como oportunidades que van un poco más allá de la separación como disciplinar en ese sentido. Y esto tiene que ver con otro proyecto que habla como infraestructura resiliente a una escala más urbana y tiene que ver con el concurso del Parque La Reina que fue llamado por el alcalde de La Reina, José Manuel Palacios, y que ganamos como oficina, donde históricamente están las plantas de potabilización de agua que hizo Vicuña Maquena. Las primeras plantas no son monumentos nacionales, pero sí son obras de preservación histórica. Y este sistema, que es bonito cuando uno empieza a mirar la infraestructura del agua, se da cuenta que de verdad es un sistema bastante análogo, pero bastante preciso. O sea, como cuando uno mira los planos de los canalistas del Maipo, que nos tocó trabajar en Batuco, se da cuenta que la precisión de esto es increíble. Y este es el sistema que funcionaba, ¿no es cierto?, de la quebrada de Ramón hasta esta planta de potabilización que hizo Vicuña Maquena, y eso, la bajada, ¿no es cierto?, del canal de Ramón hasta Tobalá, etcétera, con el canal San Carlos, que también fue una obra de infraestructura para proveer de agua potable, de riego al sector norte de Santiago. Pero que más que eso, lo miramos también como en esta condición que partí hablando de la amenaza, ¿no es cierto? Santiago, en el Piandino, ha sido siempre una zona que ha tenido eventos de inundación y amenaza. O sea, quien ha pasado por ese sector de la quebrada Ramón se da cuenta que no solamente en la falla Ramón, ¿no es cierto?, sino que toda la zona de Oriente ha estado siempre como una forma de inundación. Pero cuando pensamos que el agua hoy día empieza a ser un recurso más escaso, ¿no es cierto?, que vamos a tener menos lluvia, empezar a pensar cómo trabajar con ella es una oportunidad también para el desarrollo local y sostenible. Ahí están más o menos un cierto catastro de todas las inundaciones de los últimos 20 años, representaciones de 1736 del canal San Carlos y su desborde, ¿no es cierto? Un poco el diseño que estábamos haciendo, más que como el diseño, me interesa más pensar que lo que estábamos haciendo acá es una infraestructura, ¿no es cierto?, de mitigación de posibles inundaciones. O sea, pensar que este parque, que va a tener 5 hectáreas en La Reina y que puede tener atributos formales más o menos buenos, ¿no es cierto?, programas interesantes, etcétera,
es más bien una infraestructura, ¿no es cierto?, para poder hacer el manejo del riesgo y que al mismo tiempo cumple una función, ¿no es cierto?, social. Y algunas imágenes un poco de lo que va a ser ese proyecto que estamos a la espera de empezar a desarrollar. Otro caso que nos parece interesante, quizás podría complementar un poco la conversación, es lo que pasa también en el sector norte. Valle Grande, esto es una zona de desarrollo urbano acondicionado de hace casi 25 años, donde gran parte de la población, ¿cierto?, de clase media ha estado buscando como residencia, pero al mismo tiempo, como dije, muy cercano al área de Atuco, es un sector que tiene un problema de infiltración, ¿no es cierto? Y el Plan General de Infraestructura de Valle Grande le obliga a pensar casi la ciudad como una infraestructura resiliente al manejo de las posibles inundaciones. Y todos sus espacios públicos aportan un poco al desarrollo urbano, y en eso me parece interesante porque el paisaje no es solamente una herramienta de recreación, también, ¿no?, nos gusta pensarlo así, es una herramienta de infraestructura. Y en este caso, como una de las grandes, como llamemos la piscina retenedora de agua, transformadas como un espacio público, o sea, pensar que quizá la capacidad de proveer ciertos usos, ¿no es cierto?, comunitarios, puede ir de la mano con los requerimientos que son mucho más técnicos, ¿no es cierto?, del tema de agua, lluvia, sumidero, etcétera, que aquí se ve bastante claro, ¿no es cierto?, pueden ver a la derecha abajo las entradas de los sumideros de las calles, o sea, como que aquí de verdad no es algo como de que esto sea una esponja nomás que reciba agua, sino más bien la salida de los sumideros están dando a esta plaza. Y esto es una forma de pensar también esa colaboración entre elementos diferentes. En algunos casos, ¿no es cierto?, en Cerrillo nos ha tocado trabajar también como en los mismos elementos de espacio público, de manera como de infraestructuras de agua, buscando hacer que evitemos que el espacio público más que una carga sea como una opción para hacer un manejo sustentable. Voy a pasar rápido por la Vía Panamericana, nos tocó trabajar como en sus espacios públicos, y que creo que el punto interesante de esto es que el punto interesante es que finalmente la mirada a través como de una mirada del agua como herramienta o oportunidad es, creo que, una forma interesante como de trabajar ámbitos que son territoriales y que perfectamente pueden ser implementados, ¿no es cierto?, a la industria de la minería. Creo que el último caso que voy a mostrar tiene que ver con la estrategia como en Valdivia de un parque que tiene que ser es la opción para poder hacer la canalización de agua lluvia en una ciudad que llueve mucho, y pensar que ese sistema, ¿no es cierto?, es un sistema que también está construyendo como una ecología, es un sistema, es una plaza, un parque podríamos llamarlo, que tiene que en invierno se llena con agua y tiene que conducir todas las escorrentías superficiales del barrio, pero al mismo tiempo nosotros lo pensamos como una estrategia que permite el diferente manejo hídrico, ¿no es cierto?, en esta como variación de niveles, empezar a pensar diferentes ecologías, empezar a pensar diferentes tipos de espacios públicos, y que si bien hay como una base atrás de esto, que es una ingeniería bastante como pragmática, ¿no es cierto?, y que tiene que ver con los pretiles de inundación, etcétera, que están marcados aquí en rojo, atrás de ello hay como una estrategia como de espacio público y paisaje que se superpone a esta ingeniería y que lo que permite es empezar a entender como oportunidades de hacer casi como un espacio público inundable. Y es una infraestructura que, sin duda, que si buscáramos construir tanto el espacio público como las obras, ¿no es cierto?, civiles de la captación, el escurrimiento y la conducción de agua, ¿no es cierto?, lluvia, sería mucho más caro. Voy a avanzar, ya estamos a 2 minutos, que no alcanza el tiempo. Y quizás voy a solo terminar como marcando un punto importante, quizás no estoy tratando como acá, como tratando de articular el argumento de que el paisaje como la herramienta como que para poder conducir quizás la planificación territorial o la herramienta para poder pensar como la resiliencia de la infraestructura en la extracción, pero sí pensar que en ciertos ejemplos que estamos trabajando, y esto es parte como el trabajo que hemos hecho de mirar un poco la recalibración de infraestructura, ¿no es cierto?, de agua andina, o mirar ciudades como en el caso de Bangkok, que me tocó también trabajar, uno puede empezar a pensar que la infraestructura resiliente no es solo una infraestructura en la que se puede adaptar a las diferentes condiciones, es una infraestructura que, por un lado, puede ser multimodal, o sea, que puede cumplir diferentes usos, ¿no es cierto?, en este caso lo superponemos nosotros como con un lente, con una capa que tiene que ver como con espacio público, infraestructura social, pero que al mismo tiempo empieza a compartir diferentes usos, es multifuncional, ¿no es cierto?,
permite consolidar servicios públicos resilientes, ¿no es cierto?, para las diferentes comunidades. El espacio público en estos casos que les he mostrado es una herramienta, ¿no es cierto?, de gestión de riesgo y al mismo tiempo permite empezar a pensar proyectos, ¿no es cierto?, locales en una implicancia territorial. O sea, cuando uno piensa un proyecto como de Valle Grande, que es una cosa muy específica, pero entiende que hay como una cuenca que tiene problemas de inundación mucho mayor, ¿no es cierto?, cuando piensa el tema de lo que hicimos en el Plan Maestro de la Cordillera, ¿no es cierto?, junto a Anglo American, de 100.000 hectáreas de planificación estratégica ecológica, uno se da cuenta que las implicancias o las implementaciones locales, si son pensadas de manera territorial, empiezan a ser mucho más interesantes. Y en ese sentido, no solamente pensar como infraestructuras verdes, por decirlo así, de una manera más como operativa o como de proyectos específicos construir, sino más bien pensar que todos los proyectos en general, y después vamos a conversar un poco quizás de eso, son proyectos que se insertan y que tienen implicancias que son territoriales. Y esas implicancias territoriales en general tienen un fuerte componente que tiene que ver con el agua, como puse como bastante claro en toda la presentación, pero al mismo tiempo tiene implicancias que son ecológicas, son ambientales y son sociales. Y creo que si empezamos a pensar de esa manera un poco más integrada, multifuncional, la infraestructura y la empezamos un poco a recalibrar, creo que tenemos una oportunidad también para hacer un desarrollo local y hacer una industria como de la minería bastante más sostenible. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Tomás por esta presentación. Le he pedido que permanezca en el escenario para que forme parte del panel de discusión que viene a continuación sobre infraestructura resiliente, soluciones para el siglo XXI, y que será moderado por Carlos Sayé, Partner CEO y Head of Infrastructure en Toesca. Es ingeniero civil de la Universidad Católica, MBA de Wharton. Fue gerente general de BTG Pactual Chile Asset Management, tras desempeñarse como director de activos alternativos. Antes fue subgerente de inversiones en la compañía de seguros Consorcio, liderando portafolios en infraestructura y finanzas. Recibamos con un aplauso al señor Carlos Sayé. Hola, ¿me escuchan? Sí. Bueno, quería partir por agradecer la invitación de Expomin a moderar este panel en infraestructura resiliente. Y bueno, voy a partir presentando a quienes nos acompañan hoy día. Tomás ya fue presentado, así que voy a emitir la lectura de su currículum. A la izquierda de Tomás está Pablo Rosales. Pablo es abogado y magíster en Derecho de la empresa en la Universidad Católica. Es gerente general de Tarpulín, con más de 12 años liderando esta empresa. Para quienes no la conocen, Tarpulín es una de las principales empresas en Chile especializada en la construcción de bodegas modulares para minería y puertos. Además, en 2021 cofundó la compañía DEX, desarrollando un innovador sistema de pisos modulares heavy duty fabricados en Chile a partir de plásticos reciclados provenientes de la minería y otras industrias. Un aplauso para Pablo, por favor. A la izquierda de Pablo está Jorge Bermúdez. Jorge es ingeniero mecánico en la Universidad Mayagüez de Puerto Rico, con más de 40 años de experiencia en gestión de proyectos en empresas internacionales de ingeniería, como Fluor, Jacobs, Worley, Golder y WSP, donde ocupó el cargo de Chief Operating Officer para América Latina y el Caribe, liderando la gestión de operaciones y el desarrollo de negocios de proyectos. Se integró al grupo Antofagasta Minerals en febrero del 2024, asumiendo el cargo de vicepresidente de proyectos, el que desempeña hasta el día de hoy. Y por último, a mi derecha está don Carlos Foxley. Carlos es ingeniero mecánico en la Universidad Católica, con más de 30 años de experiencia en proyectos de desalación en Chile, como representante comercial de la empresa ID Technologies en el país desde 1991. Es también director de la Asociación Chilena de Desalinización y Reuso, ACADES, y ha participado en el desarrollo de una veintena de proyectos de desalación, como el de Minera Michilla, el de Minera Escondida en el Puerto Coloso y el proyecto de la desaladora para el Distrito Norte de Codelco. Un aplauso, por favor, para Gracias. Bueno, la verdad es que
Cuando me invitaron a moderar este panel sobre infraestructura resiliente, lo primero que pensé fue, ¿a qué se referirán con eso? ¿Qué tendrá en la mente la gente cuando hablamos de infraestructura resiliente? ¿Y qué es infraestructura resiliente en el contexto de la minería? Y se me vino a la cabeza el caso de las centrales carboneras en Chile. Este tipo de centrales operan en Chile desde la década del 70, o sea, ya casi más de 5 décadas, y se siguieron desarrollando y construyendo hasta, creo que la última entró en operación en 2017, o sea, hasta hace nada. En 2018 habían 28 centrales a carbón operando en Chile, que representaban cerca de 5.500 megawatts de capacidad instalada, y generaban en ese entonces del orden del 40% de la energía que consumíamos en el país. En 2025, esos 5.500 megas van a bajar a del orden de 1.700 megas. Probablemente no produzcan más del 10% de la energía que consumimos. Y eso va a tender a cero de aquí a los próximos años. Pensaba, ¿son estas centrales ejemplos de infraestructura resiliente? Yo creo que por la definición clásica de resiliencia, de todas maneras que sí. Es infraestructura que ha resistido terremotos, megaterremotos, cambio climático, eventos climáticos extremos, cambios tecnológicos, crisis de todo tipo. ¿Pero qué fue lo que no resistieron entonces? ¿Por qué están desapareciendo? Y lo que no resistieron fue el cambio que hemos tenido nosotros como sociedad. El cambio en las demandas y las necesidades que tienen las comunidades. Entonces, ¿cómo deberíamos definir infraestructura resiliente? Creo yo que la definición que ocupemos tiene que necesariamente incorporar la resiliencia a los cambios que nosotros como sociedad sufrimos. Y ese es más o menos el tema que queremos conversar hoy día en este panel con estos destacados panelistas. Voy a partir con Tomás, siguiendo la presentación que nos acaba de hacer. Y si consideramos que la resiliencia implica adaptación tanto física como social, ¿cómo puede, desde tu punto de vista, el diseño urbano y territorial aportar una mejor integración entre la infraestructura minera y los asentamientos urbanos que se desarrollan o que ya existen en torno a ella? Bueno, gracias por la pregunta. Yo creo que es una pregunta bien clave y que aparece siempre, tanto como en la industria minera como en otras industrias, de cómo se relacionan estas zonas. Y si de verdad pensamos que la planificación territorial hacemos una zonificación, que es una mirada como desarrollo territorial como el siglo XX, o miramos de una manera bastante más integrada, que hoy día un poco lo que tú decías tiene que ver con hacer una planificación territorial mucho más participativa, pero integrada, donde de verdad los usos, ¿no es cierto?, están relacionados, ¿no? O sea, hemos imaginado que muchas veces las diferentes comunidades y los proyectos tratamos de mantenerlo lo más separado y no hemos reconocido que de verdad tenemos que definir la forma en que esos proyectos interactúan. Tenemos que definir zonas de mediación, tenemos que definir zonas, no solamente procesos participativos, sino que también infraestructuras, ¿no es cierto?, que puedan ser compartidas, por un lado, y que al mismo tiempo permitan como definir zonificaciones que son más inteligentes. El concepto de buffers es como algo que ocupamos, que se ocupa tanto en ecología, ¿no es cierto?, para entender elementos como de amortiguación, de amortiguamiento. Lo ocupamos en diseño urbano para definir cómo las zonas industriales de la ciudad están separadas de las comunidades, pero también se ocupa en proyectos que son como de extracción, o son productivos a gran escala, y entender cómo estas cosas se relacionan, aunque no estén tocándose, siempre hay como una interacción, y esa interacción requiere como de pensar, podría llamar esa membrana, o sea, aunque uno diga, tenemos un asentamiento aquí y tenemos a 15 kilómetros otro, entre medio de ellos dos hay una zona que tiene que ser como pensada, hay una zona que tiene que ser integrada, y que eso creo que tiene que ser una forma de pensar tanto ecología, tanto de zonas verdes, etc. Otro tema es como la infraestructura. Lo mostré un poco no en temas de infraestructura minera, pero sí infraestructura, ¿no es cierto?, es una palabra que a veces peyorativamente está como cargada como con una externalidad negativa, pero para mí y en el trabajo que hemos estado haciendo es una gran oportunidad. Mirar la infraestructura de otra manera, desprejuiciarla y ver el valor social que tiene, nos podría permitir empezar a pensar, ¿no es cierto?, en infraestructuras compartidas. No ha pasado cuando trabajamos, ¿no es cierto?, como en el Plan Maestro Cordillera, uno se da cuenta, pero el camino, ¿no es cierto?, a Farellones es una infraestructura que en la mañana, entre 2 y 5 de la mañana, está ocupada por la minera. O sea, la provisión de productos sube por este camino, ¿no es cierto? Y cuando uno va
a Río Olivares o al Cajón del Maipo, es gracias, ¿no es cierto?, a la infraestructura que hizo Alto Maipo para poder mantener, ¿no es cierto?, su infraestructura, la que a uno les permite también tener acceso social, ¿no es cierto?, a esos lugares. O sea, cuando incluso pensamos un parque nacional como Los Glaciares, que está siendo pensado hoy día para la cordillera de Santiago, creo que la infraestructura compartida entre diferentes proyectos y la comunidad es un elemento que me parece que es súper importante. El tema del cuidado ambiental me parece que es como clave. No como una compensación, una mitigación, sino más bien como que esté parte del proceso en sí. O sea, creo que hay oportunidades dentro como la expertise de los invitados hoy día, que uno dice que hay, y lo que mencionaba la ministra, que por ejemplo el tema de la desalinización es una gran oportunidad para empezar a como cruzar diferentes actores, empezar a pensar que hay ciertas cosas que al mismo tiempo que le sirven a una empresa como relevante que tiene un desarrollo local, al mismo tiempo son oportunidades para el desarrollo, ¿no es cierto?, equitativo. Y lo último es también pensar que quizás, para dar el paso como a la conversación de los demás, creo que es pensar en el proceso en el tiempo. A veces, y tiene sentido que estamos en la contingencia discutiendo cosas que son hoy día, pero cuando estuvimos trabajando en el Plan Maestro de la Cordillera, hablábamos y decíamos, las reservas ¿no es cierto?, de los bronces andinas son de 100 años, nos decían. Y 100 años en una faena que funciona 24 horas al día, 7 días. Y uno calcula, y son 100 años, ¿cuántas horas va a calcular? Dice, esto es un proceso de 100 años produciendo, una máquina que produce 100 años. ¿Cómo no tenemos un proceso que sea un poco más proyectivo, ¿no es cierto?, en la planificación territorial, que vaya un poquito más allá que de la contingencia? Y creo que hay cosas que son interesantes de pensar, no solamente cómo se preparan los territorios para recibir estos proyectos, pero al mismo tiempo también pensar en el desarrollo y después el cierre de estos proyectos. Creo que hoy día la ley obliga a eso, pero creo que hay una oportunidad también en pensar cómo el desarrollo que se desarrolla durante una faena puede ser también un polo de desarrollo, ¿no es cierto?, en el futuro. Y eso creo que es parte de la planificación urbana, cuando uno dice cómo yo puedo pensar ciertos territorios para que empiecen como a desarrollar otras competencias, para que hayan compatibilidades y que al mismo tiempo se preserve y se incremente la capacidad, ¿no es cierto?, como ecológica de los territorios. Me parece que hay como una gran oportunidad en empezar a pensar desde las herramientas de la planificación y el diseño urbano, o sinergias con el tema del desarrollo minero. Carlos, considerando lo que dice Tomás con respecto a la infraestructura como potencial medio de vinculación entre la industria, en este caso la minería y las comunidades, ¿cómo la desalinización y el reuso de agua? ¿Tú crees que pueden integrarse modelos de negocio que también respondan a las necesidades comunitarias y no solo a las de la industria? Sí, por supuesto. Oye, primero que nada, muchas gracias por la invitación y muchas gracias a los que están aquí. Es viernes, me imagino que están reservando el asiento para los tres, y esa es la razón de que algunos estén acá. Pero yo quería decirle primero, esto se hace hoy. Y yo quiero tratar de explicarle que la minería o la industria en general, pero en particular la minería, no es la misma minería que se hacía en el siglo XVIII o XIX. No es una minería ajena a la comunidad. La minería es parte de la comunidad y en muchas zonas, y pienso por ejemplo en la región de Coquimbo, es una parte significativa de la actividad regional, no solamente la económica, sino que también la cultural, la recreativa, y en particular en el tema del agua. ¿Cómo lo hace la minería hoy? En primer lugar, algo dijo ya la ministra, y es que cada litro de agua que una minera recircula y deja de utilizar como make-up, como agua fresca, es un agua que queda en el glaciar, en la nieve, en las napas, disponible o para el futuro, como una reserva, o para que lo utilicen comunidades. Pero no solo eso. Veo, por ejemplo, aquí a la gente de Anglo American, que ha firmado un contrato con un tercero, un desarrollador, que le va a proveer agua de mar desalinizada, y se ha preocupado de que en su proyecto también reciban beneficios un montón de personas, alrededor de 40.000 personas, distribuidos en decenas de lo que se llamaba antiguamente agua potable rural, y hoy día son los servicios sanitarios rurales, que son pequeñas compañías de agua potable que no son las municipales de las ciudades, pero que en esa zona están súper estresadas
y esperan con ansia al próximo año que esta planta empiece a funcionar y que en el camino de la tubería de más de 100 kilómetros puedan recibir agua que tiene una componente de resiliencia, la desalación de agua de mar, que no tiene ninguna otra fuente, que es absolutamente independiente de las lluvias. Entonces, el agua de mar representa el 97,5% del agua que hay en el planeta Tierra y, por lo tanto, para todos los efectos prácticos, una fuente infinita. Y como ese, hay un montón de iniciativas en donde vamos a ir avanzando cada vez más, ¿ya? Pero lo principal es pensar que el agua es sinónimo de vida. Donde hay agua, hay vida. Si no hay agua, no hay vida. Y por lo tanto, que haya más agua es una buena noticia para Chile. Que haya más agua dulce disponible nos alegra, mejora la calidad de vida de todos. Y el que haya más agua acompañado de más trabajo hace que se pueda desarrollar las comunidades. Uno de los problemas que tenemos en algunas localidades de Chile es que al no haber agua, la agricultura de subsistencia, que tradicionalmente y por siglos ha mantenido comunidades, deja de existir, porque no hay agua. Entonces, al haber agua, al liberar aguas continentales para otros usos, al reusar agua, fíjate que hay un proyecto en el norte que hay que felicitar a la empresa Ecomsa, empresa estatal chilena, que ha desarrollado un proyecto para tratar y darle una segunda vida a las aguas de la ciudad de Antofagasta que hoy día se tiran al mar y que se van a poder usar, y donde la minería ha sido de nuevo un actor fundamental, particularmente felicitar a la empresa Glencore, que fue la primera que se puso a través de Alto Norte y de Lomas Vallas a firmar un compromiso de compra de esa agua, y Codelco recientemente también se ha incorporado, lo que va a facilitar que haya un poder comprador ancla, que es una cantidad importante de agua, 600 litros por segundo al día de hoy, va a subir a 900, que representa la mitad del consumo de todo Antofagasta. Entonces, se puede hacer, lo estamos haciendo, la minera lo está, y lo vamos a hacer cada vez más. Y yo no puedo dejar de pasar la oportunidad, perdona que pase mi aviso, pero quiero hacer un brindis con ustedes con agua de mar. Esta agua la trajimos de Antofagasta, es agua del Océano Pacífico. Desalada y potable. De la ciudad y del desierto más árido del mundo. Gracias. Y gracias a la tecnología, ¿ya?, y al trabajo del hombre, hoy día podemos hacer un brindis en Santiago, donde una ciudad del centro de Chile, que tiene tradicionalmente una cantidad de lluvia importante y que no había tenido problemas, hoy podemos con orgullo decir, y en gran parte gracias a la minería, que permite unos swaps de agua que facilitan esto, que en Chile tenemos 500.000 chilenos que consumen agua en forma diaria, agua de mar desalinizada, y lo hacen básicamente gracias al esfuerzo y trabajo de compañías mineras que han permitido esto. Así que hacemos un brindis y porque algún día Santiago tenga el mismo nivel de resiliencia que tiene una ciudad como Antofagasta. Salud. Salud. Quisita el agua. A propósito, no estaba la ministra, pero el agua no tiene ninguna diferencia de sabor y de hecho puede ser tanto mejor que cualquier otra fuente porque es un agua que uno puede hacer a pedido. Afortunadamente la humanidad hoy día cuenta con el conocimiento y la ciencia, y en Chile tenemos muy buenos técnicos para lograr un agua total y absolutamente compatible con los estándares de la OMS y con la normativa chilena, y la idea es que cada vez más chilenos podamos tener la seguridad hídrica y tener herramientas de resiliencia frente a un fenómeno tan grande que nos sobrepasa como es el cambio climático. Eso responde a mi duda de por qué he venido con mochila. ¿Y cuáles son los desafíos entonces para que se desarrolle más aún la industria de la desalación en Chile? ¿Cuáles son los mitos y realidades en torno específicamente a los desafíos medioambientales que enfrenta esta tecnología? Mira, lo primero que yo puedo decir es que la desalación como industria tiene el principal, yo diría, efecto ambiental negativo, y que es un tremendo efecto negativo, es cuando se necesita no hacer plantas desaladoras. Eso tenemos que entenderlo. Tenemos que entender que cualquier actividad humana que uno haga tiene un costo y tiene un beneficio. Y si nosotros solo evaluamos el costo, ¿ya?, y no evaluamos los beneficios, prácticamente no podríamos existir. De hecho, nosotros en este minuto estamos produciendo CO2 al respirar. Y por lo tanto,
el solo hecho de que nazca una persona crea un impacto ambiental. La desalación tiene o tenía algunas aprensiones que procedían de que el gran desarrollo de la desalación, y voy a resumirlo por razones de tiempo, pero básicamente la desalación se desarrolló en forma masiva en los países de Oriente Medio y muy ligado a la industria de oil and gas, de las refinerías de petróleo y en bahías muy cerradas, de poca profundidad, donde se descargaba al mar salmuera, pero también se descargaban otras cosas. Eso produjo, por supuesto, algunos daños ecológicos considerables y se asoció, o la cara visible, fue la desalación. Con el tiempo, primero se descubrió que no todos los efectos eran producto de la desalación y segundo, eso correspondía a una tecnología de hace 60, 50 años. Hoy, y yo lo puedo decir con total conocimiento de causa, las plantas desaladoras que hay en Chile, todas las últimas de los últimos 20 años han pasado a través del sistema de evaluación ambiental por un escrutinio muy, muy riguroso. Segundo, tienen planes de monitoreo ambiental, hay control de la autoridad y de participación de las comunidades. Y en tercer lugar, la normativa que utiliza Chile, que se da el argumento muchas veces que en Chile no tenemos una normativa, que el DC-90 no es suficiente porque no considera las descargas al mar de salmuera, el tema de la concentración de sales. Bueno, nuestra legislación contempla que en el caso de no haber una norma específica, uno se rige por la norma más exigente en el mundo. Y eso hacemos. Nos regimos por la norma de Australia y por la norma de España, que son referentes mundiales. De manera que, cuando yo desalinizo, que no es otra cosa, pueden pasar a ver nuestro stand de ACADES en el pabellón minero, donde les podemos mostrar lo que es un frasquito con salmuera, un frasco de agua de mar y un frasco de agua dulce o desalada, para que vean de qué estamos hablando, porque básicamente la salmuera es agua de mar con las mismas sales que tenía, pero en un menor volumen, que es lo mismo que hace el sol cuando va por el agua. El tema es que hoy día una planta como la que se está construyendo en la Bahía de Ventanas, una zona históricamente reconocida como de sacrificio, esta planta lo que va a traer es un cambio y va a ser la esperanza, el cambio de paradigma, de transformar una zona de sacrificio en una zona de crecimiento, de vida del lado verde. ¿Por qué? Porque esta salmuera va a estar muy controlada, de hecho hay 2 universidades que la van a controlar junto con los pescadores, y no puede exceder a 15 metros de distancia de la descarga, no puede exceder un 5% más del nivel de concentración de sales, con lo cual ninguna de las especies marinas que viven ahí se va a ver afectada. Y al revés, va a traer una planta de procesamiento de jibia y de otros, o creo que era de jibia, no me acuerdo, de los pescados que sacan en esa zona, con lo cual toda la comunidad gana y eso se lleva a través de la tubería hasta la zona central. Fíjate que vamos a tener agua desalinizada a pocos kilómetros de aquí, en Colina, ¿ya? De manera que el día de mañana, si la condición de precipitaciones en Santiago sigue disminuyendo o se sigue estresando, bueno, ya tenemos un ejemplo de a dónde podemos ir a tener una fuente de agua, como la tiene una ciudad como Riyadh, de 10 millones de habitantes, que está a 700 metros de altura, igual que esta zona de Santiago, y que está a 700 kilómetros del mar. Y sin embargo, toda el agua de Riyadh es agua de mar desalinizada. No tenemos ninguna barrera. Tenemos todo por delante. Afortunadamente somos un país en que las cosas se hacen bien, tenemos una institucionalidad que funciona, y el único desafío que tenemos como industria es cómo hacemos, uno, para educar, para vencer desconfianzas, 2, para crear el vínculo entre las comunidades, las industrias, las mineras, el gobierno, de que todos participemos desde el principio en la gestación de los proyectos para que nadie lo sienta una amenaza, y esto se puede hacer, ¿ya? Y yo creo que lo estamos empezando a hacer. Y lo último, obviamente, no podemos demorarnos 8 años en tramitar los permisos para una infraestructura que se necesitaba 8 años atrás. Entonces, esto tiene que cambiar, tenemos que hacer un switch. Si en una casa hay un incendio y nos ponemos a discutir en la familia, si llamamos primero a carabineros, a bomberos, si lo hacemos por el celular, si lo hacemos por el teléfono fijo, si mejor vamos caminando, cuando decidamos qué hacer, la casa no va a existir, se va a ver quemado. Nos pasa un poco lo mismo. Aquí, perdón si me arreglé un poquito, pero lo que trato de transmitirle, tenemos todos los recursos naturales. Tú, como bien lo sabes, de la industria financiera, tenemos acceso a financiamiento que otros países quisieran y que otras industrias quisieran. Tenemos personas técnicas, universidades de primer nivel, centros de estudio, y tenemos una industria como la minera y otras que pueden empujar esto para que a nadie en Chile le falte agua
y para que, como lo vamos a tratar in extenso en marzo próximo, y los invitamos a nuestro congreso de ACADE, Chile tenga toda el agua que necesita para crecer, todo lo que se pueda. Eso. Te hacía esa pregunta porque en algún momento vi un video del punto de descarga mismo, el emisario de la desaladora de Caldera, la que construyó el Estado a través de Consa, y se veía lleno de vida, o sea, estrellita de mar, lleno de pescadito alrededor, pero igual uno escucha, igual hay información allá afuera dando vuelta en torno al potencial daño a la salmuera. Como te digo, tenemos que educar, educar y educar. Hoy lo que trato de transmitirles es que investiguen. No hay ni un problema con la salmuera, ningún problema en las plantas que operan en Chile. Y si lo hubiese, como a veces ha habido dudas, la autoridad inmediatamente toma la acción, porque esto está monitoreado y la invitación, y este es un llamado fundamentalmente a las mineras, que hoy día representan el 80% de la capacidad instalada de desalación en Chile, es que en Santiago, cuando partimos con la restricción vehicular, se instalaron estaciones de monitoreo donde había una especie de luz, un semáforo verde, amarillo, rojo, monitoreando la cantidad, por ejemplo, de material particulado fino en el aire. Yo pienso hoy día, ¿por qué no podemos tener en el celular, todos los chilenos, al menos de la región, información sobre la salinidad de la descarga de la salmuera en la planta X, y que yo pueda ver si está verde, amarillo, rojo, de manera de tener la certeza y la confianza de que esto no es una cosa que se arregle o que se haga de forma oscura, esto total y absolutamente abierto a la comunidad, diciendo, mira, esto es lo que me comprometí, esto es lo que estoy haciendo, y si en algún minuto, por razones puntuales, se sobrepasa, pues simplemente se hace lo que se comprometió, se disminuye la producción, se toman las medidas, se repara el daño. Es un tema de confianza y educación. Aquí no hay nada técnico, no hay ni un tornillo, no hay ni un aparato, ni un instrumento que no esté disponible. Lo que nos falta, como en muchos otros ámbitos de nuestra convivencia, es dejar de lado las desconfianzas, sentarse a conversar y subirnos juntos arriba al bote, ponernos los que buceen, y los invitamos a diputados, senadores, a la ministra Maysa Rojas, a la Valentina Durán, a quien sea, los invitamos a bucear con nosotros, invitamos a los pescadores, metámonos juntos, vamos, y como tú dices, no solamente pensemos que esos videos pueden estar trucados, o pensamos esa desconfianza, y como decía Santo Tomás, veamos, toquemos, mientras yo no vea, no toque, no voy a creer. Bueno, si es necesario que lo hagamos y que llevemos a medio parlamento o a todo el Ministerio de Medio Ambiente al fondo del mar, vamos juntos, porque no hay otra solución para muchas ciudades de Chile. Lo mencionaba la ministra: Ovalle, Limarí, La Serena, Coquimbo, Arica, y podría seguir con muchas otras. Fíjate que hasta en Chiloé hay decretos de estrechez hídrica, hasta en Chiloé. Entonces, si tenemos la solución, ¿por qué hacemos que mucha gente lo pase mal? ¿Por qué hacemos que haya ciudades que no tengan factibilidad técnica para poder crecer en el rubro inmobiliario? ¿Por qué, teniendo unas tremendas playas en la costa, por falta de agua, no desarrollamos segundas viviendas? O sea, hay un mundo por desarrollar, y esto lo han hecho otros países. Israel hoy día es un gran exportador agrícola. En un minuto fue el mayor exportador de naranjas hacia Europa, y resulta que Israel no tiene agua potable, qué sé yo, de continental. Y lo pueden hacer. Se puede, podemos hacerlo. Estoy seguro y yo estoy convencido que lo vamos a hacer. Pablo, desde tu punto de vista, y entendiendo por infraestructura resiliente una que tiene que adaptarse tanto a contextos cambiantes de climáticos como demandas sociales, ¿qué rol crees tú que puede cumplir la modularidad y el uso de materiales reciclados, que es tu especialidad, en construir soluciones que respondan a esa realidad? Bueno, gracias a los presentes un día viernes en la tarde para escucharnos en el panel, así que trataré de ser bien concreto y hablar desde experiencia en casos reales, ¿no es cierto? Cuando nosotros partimos en modularidad, siempre incorporábamos el elemento temporalidad, ¿no es cierto? Eran soluciones modulares temporales. Y fuimos evolucionando como empresa con nuestros clientes, principalmente en el segmento de la minería, a un concepto de modularidad, pero ya más definitiva. Recuerdo que estaba en una reunión con
con Codelco y con la empresa de ingeniería JRI, y donde ellos mismos señalaban que históricamente siempre se planteaban los edificios que duraran una eternidad, más de 20 años, y que esa no era la realidad de cómo pasan las cosas finalmente. Y por eso estaban muy interesados en nuestras soluciones, porque había, en la opinión de ellos, un sobredimensionamiento en la construcción de varios edificios o soluciones de infraestructura que no requerían ser tal. Y la modularidad en Chile ha venido a solucionar y a eficientar esa necesidad del mercado. Hemos visto ejemplos reales, por ejemplo, en los track shops, en los talleres de mantención de camiones en la minería, donde, por ejemplo, donde se construían tremendos edificios de obras civiles en concreto. Todos los proyectos tienen una vida útil, eso después hay que demolerlo y hay que gestionar los residuos que se generan en la construcción. Hoy en día en Chile tenemos al menos 2 casos exitosos en que se han reemplazado esos grandes edificios, que son muy costosos por lo demás, por soluciones modulares más livianas, en perfiles de duraluminio, con pisos modulares reciclados en uno de ellos, en Minera Centinela, de hecho, de AMSA. Y entonces eso es claramente romper un paradigma de cómo se venían haciendo las cosas y apostar a soluciones más eficientes, más sustentables y que están más correctamente dimensionadas al uso y la vida útil que va a tener ese edificio o ese proyecto en particular. Y Jorge, nuestro representante de la industria minera en el panel, considerando lo que hemos hablado, ¿cómo una compañía minera como AMSA puede integrar esta visión ampliada de resiliencia en su estrategia de infraestructura a largo plazo? Sí, primero darle gracias por la invitación y gracias por los que están aquí presentes. Pero antes quisiera mencionar algo. O sea, la industria minera está haciendo muchísimo en este ámbito, en infraestructura resiliente. Lo que pasa es que lo hacemos silente. No nos damos a conocer lo que en realidad estamos haciendo. Tendemos a simplemente hacerlo y no darle publicidad. Así que nosotros como ANSA es parte integral de nuestras planificaciones estratégicas a mediano y largo plazo, lo que es sustentabilidad, lo que es resiliencia de infraestructura, y en el caso de nosotros es parte importante de esa planificación y es parte importante de nuestra ruta de descarbonización. Y todos estos y digo es parte importante de estos a largo plazo porque todos estos proyectos, como se mencionaron, son proyectos que toman tiempo. O sea, un proyecto de desalación puede tomar 6, 8, hasta 10 años en lo que se desarrolla, por lo tanto es importante que esto sea parte de la planificación estratégica de las compañías. En nuestro caso, en el caso de descarbonización, ya estamos 100% suplidos por energía renovable en todas nuestras plantas. Y en la parte hídrica, que es una parte muy importante, y como mencionó Tomás y mencionó la ministra, es prácticamente el tema en los proyectos, también es parte importante de nuestro plan estratégico y estamos tomando medidas. Ya estamos sobre el 50% del agua que utilizamos en nuestros procesos es o agua desalada o utilizamos agua de mar directamente en nuestros procesos. Y según hacemos la transición, por ejemplo, en el caso de Saldívar, estamos transicionando la parte hídrica a utilizar el agua de mar. En el caso de Pelambres, que es la primera desaladora que se construye en la región de Coquimbo, ya la estamos expandiendo, ya estamos también presentando para evaluación ambiental una nueva desaladora, porque ese 50% lo queremos seguir aumentando e ir reduciendo las aguas continentales. Y nuestra aspiración es eventualmente no utilizar aguas continentales. Pero yo creo que también, y no hemos tocado, la parte de infraestructura resiliente no es solamente desalación o equipo, es también gente. Yo creo que parte de lo que tenemos que hacer como industria es cómo ayudamos a la infraestructura de gente. Si queremos aspirar a que más personas locales sean parte de las operaciones. Nosotros estamos cerca del 48% de empleabilidad local, pero quisiéramos que eso
eso se aumente, pero eso va a la mano de cómo planificamos las ciudades, cómo planificamos los entornos para que esa gente pueda vivir en esas áreas cercanas a nuestras facilidades. Volviendo a ti, Tomás. Los territorios donde conviven las faenas mineras, las comunidades y muchas veces ecosistemas frágiles también, ¿qué herramientas de planificación desde tu perspectiva pueden ayudarnos a anticipar estos potenciales conflictos y diseñar infraestructura que logre sobrevivir a los cambios en las necesidades y demandas de las comunidades? Yo creo que una pregunta bien clave, ¿cómo planificamos de una manera que no sea responsiva, ¿no es cierto?, sino que más bien sea anticipatoria? ¿Cómo nos anticipamos? Claro, hay que anticipar. Yo encuentro que hay como una triada entre minería, comunidad y ecosistema que yo creo que es parte de la minería. No es como que la minería sea otra cosa. Yo creo que la minería es comunidades y las empresas hoy día tienen una fuerte como vinculación con ellas y empiezan a entender mucho mejor, y el proceso ha sido exitoso en muchos de los casos. Pero el tema del ecosistema también. O sea, creo que el tema de juntar esos tres elementos da una claridad de que no tanto como en actores, sino que como en piezas de entendimiento y en oportunidades, uno puede pensar como una planificación que no solamente es estratégica, ¿no es cierto?, como decía Jorge, también es anticipatoria. Creo que hay que combinar herramientas que son técnicas, por un lado, que la empresa tiene, unas que son participativas, ¿no es cierto?, de cómo involucramos, cómo esas herramientas también involucran a los actores ampliados, ¿no es cierto?, y otras que tienen que ser ecosistémicas. Son herramientas distintas, a veces de diferente naturaleza, a veces de diferente disciplina, pero que no es algo que sea como negativo o necesariamente un riesgo. Encuentro que pensar que hay ciertas disciplinas que han trabajado en temas que son ecosistémicos con mayor preponderancia, con comunidades o con empresas, ¿no es cierto?, de desarrollo y extracción como la minera, creo que es una forma como bastante anfibia, por un lado, de decirlo, pero que me parece que es mucho más interesante, como decir que hay diferentes naturalezas en esta ecuación de estos tres elementos, y que creo que el ordenamiento territorial, por un lado, tiene que ser participativo desde un punto de vista, tiene que ser estratégico, no solamente como una evaluación, ¿no es cierto?, ambiental específica de los proyectos, tiene que ser estratégica porque los proyectos no se mueven. No es como que uno diga, voy a tener un proyecto, ¿no es cierto?, de generación eólica y lo pongo acá 20 años y después desarmo y me instalo en otro lado. Está ahí. Entonces es bastante obvio decir que si uno va a estar ahí, ¿no es cierto?, 100 años o 150 años, es que como uno no debería como, tener una evaluación estratégica, no solamente ese proyecto, sino todo el mapa de proyectos. Es como una suerte como de mirada un poco más territorial que a veces como que supera, ¿no es cierto?, los límites específicos como de los proyectos. Jorge lo mencionaban, lo mencionaban antes como cuando tú decías como de lo emisario y las salmueras, si hubiera sensores y todo. Encuentro que era interesante como el tema porque lo que habla ahí es como de un sistema ¿no es cierto?, de información geográfica, pero inmediata y comunitaria. O sea, como que tú puedas decir, yo entiendo lo que está pasando así. Yo creo que eso es una oportunidad, no es que la empresa no tenga esos niveles, es que comunicándolo uno transforma ese proceso de una manera mucho más transparente, y yo creo que involucra a los diferentes actores. Eso se hace como en diferentes ámbitos, y aunque uno tenga como la capacidad de medir la velocidad de internet en tu casa y a lo mejor no te responden, igual tenía una herramienta para poder medirlo, y eso se puede hacer con el tema de agua, se ve con los indicadores ambientales, y perfectamente se podría hacer con los proyectos de infraestructura, no para como ser como un juez en la parte y poder estar así como en la puerta para poder cuestionar, sino también para validar ciertos procesos. Encuentro que esas son herramientas que son muy importantes, lo cual permitiría también simular escenarios. Encuentro que es muy raro a veces en planificación, que la planificación a corto plazo, creo que pensar en diferentes escenarios es bastante interesante, porque el escenario a veces lo llaman incertidumbre, podemos definirlo de diferentes maneras, pero al mismo tiempo son oportunidades. O sea, cuando los escenarios van cambiando y si uno tiene modelos que permitan como planificar diferentes escenarios, también podemos ser capaces de ser más resilientes en ese proceso. Creo que la planificación urbana es crucial, o sea, y la infraestructura como una herramienta flexible. Creo que tenemos una mirada que si bien creo que las empresas la tienen mucho más incorporada, la sociedad todavía piensa que la infraestructura es como un elefante bastante rígido, que la infraestructura no es inteligente, que la infraestructura no es adaptativa, que no es flexible, y creo que
tiene hoy día la naturaleza, por la tecnología, por las competencias, de ser una infraestructura mucho mejor. Tenemos elementos que son difíciles en ciertas industrias, ¿no es cierto? El ejemplo del corte masivo de electricidad nos dio a entender como de un golpe bastante fuerte la necesidad de mejorar ciertos criterios de infraestructura. Pero al mismo tiempo yo creo que hay como una oportunidad de decir que la agenda de una infraestructura flexible es bastante clara. Y flexible digo no solamente como de ser inteligente, sino más bien como de pensarse en diferentes escenarios. Las infraestructuras que se construyen muchas veces empiezan a tomar mayores roles sociales en la medida que van pasando estos procesos. Eso es un ejemplo que quizás no tenemos tanto en Chile, pero cuando uno ve diferentes infraestructuras, lo planteaba cuando hablaba como de la infraestructura operativa de las aguas, ¿no es cierto? El caso Medellín es precioso, o sea, una ciudad que logró entender que las infraestructuras de potabilización de agua que están ubicados en las zonas altas, porque son estas torres de agua que tienen agua y que por gravedad, ¿no es cierto?, la distribuyen hacia abajo, finalmente fue la agenda más importante de la ciudad para poder generar todos los espacios públicos y cambiar como los niveles de bienestar territorial. Entonces, cuando uno piensa que la infraestructura tiene como capacidad en ese sentido, me parece que es muy claro. Y creo que lo han planteado muchas veces. Creo que las mesas de gobernanza son relevantes. Creo que tener modelos como territoriales de desarrollo y por último pensar que quizás, como lo dije al principio, mirar la infraestructura, así como quizá uno desde el diseño, ¿no es cierto?, piensa el paisaje a través de la infraestructura, creo que a lo mejor también uno podría empezar a pensar modelos de desarrollo de industrias como la minera, que son lo contrario a veces de pensar la infraestructura primero, sino que pensar a través de la naturaleza, ¿no es cierto?, sistemas como infraestructurales, en el sentido de que las responsabilidades del medio ambiente y de las comunidades siempre van a involucrar los territorios y siempre van a involucrar condiciones que son ambientales, y creo que si las incorporamos en la planificación y desarrollamos proyectos que tengan esas condiciones, va a ser mucho más fácil adaptarlas. O sea, hay como ejemplo interesante, pero incluso lo que comentamos al principio de mirar, cuando mirábamos el plan estratégico de la cordillera en Barnechea, que era un territorio del área rural de Barnechea. O sea, Barnechea tiene 5% que es urbano y 95% que es rural. Pensar todo el territorio rural para poder enfocarse después en una faena que es específica, ¿no es cierto?, como en un punto de la región, era una mirada bastante integrada y proyectiva como en el futuro. Encuentro que esos son como quizás puntos que me parecen que son claros, y quizás reiteraría solo como de esa naturaleza, como de esa triada, de que hay como elementos de herramientas de planificación que son técnicas y que uno las tiene como conocimiento ya un poco más duro, participativas, que tienen que ser adaptables porque involucran como al contexto social que tú, Carlos, dijiste que era cambiante, ¿no es cierto?, y que hay que tener herramientas para poder entender ese cambio. Y lo otro que es el ecosistema, que sea como un elemento que a veces es una bandera mal usada o a veces, ¿no es cierto?, como totalmente corroborable. Creo que esos tres elementos, que es como entre la minería, las comunidades y el medio ambiente, creo que es como una herramienta que uno debería cruzar y que ni siquiera en la ciudad, yo creo que iría más allá. Creo que la ciudad como planificación urbana tampoco la tiene. O sea, creo que la industria de la minería podría ser mucho más innovadora de la forma que a veces pensamos en las ciudades, que si esa integración estuviera incorporada. La planificación urbana general, histórica, ha sido siempre muy jerárquica, muy vertical, ¿no es cierto?, como de planes, de usos de suelo, y ahí eso baja. Hoy día hay como una vuelta, ¿no es cierto?, se está pensando que, por ejemplo, el tema de las comunidades tienen que tomar roles en la gobernanza como en la planificación, y que la naturaleza es una herramienta que deberíamos considerar no como una suerte como de condescendencia, sino más bien como una necesidad para poder mitigar y controlar el riesgo. Y creo que hay mucha más flexibilidad para poder implementar esa forma más sistémica de mirar la planificación desde la minería, por ejemplo. Y en eso creo que la minería sería increíble, paradójico también, podría ser un modelo como muy claro para poder influenciar y marcar la guía, por ejemplo, cómo se desarrollan las ciudades, que es todo lo contrario en la actualidad. Son altos puntos, buenos puntos. Yo creo que si hubiéramos tenido algunos de esos en consideración en el desarrollo de nuestra materia energética, probablemente no hubiera pasado lo que nos pasó con todas las centrales de carbón que hoy día estamos teniendo que decomisionar, y que, desde mi punto de vista, por lo menos una tremenda pérdida de valor para un país. Millones y millones de dólares que se tiran a la basura. Entonces, bueno, ojalá hayamos aprendido eso y podamos incorporar algo de lo que tú mencionas. Quería hacer una pregunta a ti, Pablo, un poco distinta. Desde tu rol en DEX, ¿cómo crees tú que la infraestructura sustentable que están desarrollando ahí
puede impactar en la generación de empleo local y desarrollo de las comunidades. Sí, bueno, se repite harto y son buenas 3 palabras: minería, comunidad y sustentabilidad. Uno vive donde desarrolla su vida. Yo que tengo hijos, el colegio de mi hijo ha determinado bastantes decisiones en lo personal en mi vida, que también afectan lo profesional. De esa forma, en el proyecto DEX, que es un proyecto sustentable, donde tomamos residuos plásticos de las mineras, residuos que se producen recurrentemente en la operación, y que no tenían una salida, o sea que terminaban en vertederos o en las montañas de Calama, como señaló la ministra. E inmediatamente nos dimos cuenta de que el proyecto, como siendo de un ADN sustentable, no hacía sentido triturarlo e inyectarlo acá en Santiago. La huella de carbono, los costos de transporte desde Antofagasta a Santiago y después de vuelta, la verdad es que no nos hacía sentido el proyecto, de esa forma al menos. Y tomando el punto de la pregunta, fue por la razón principal por la cual montamos una planta de fabricación en Antofagasta para eliminar la huella de carbono, para generar empleo local, desarrollar tecnología y hacer el proyecto no solo sustentable, sino que sostenible al final del día, porque cuando las empresas crecen, los proyectos crecen mucho, las comunidades, si no están integradas, no les hace sentido a ellos el proyecto tampoco. Entonces, creo que todos los que hemos hablado hoy día hemos referido a eso, a esa integración de la comunidad en los proyectos para que logren ser sostenibles en el tiempo y ojalá poner los incentivos correctos para que incorporen la sustentabilidad también. Súper interesante lo que están haciendo en Antofagasta. Así es. Estamos pasando el tiempo, pero creo que alcanzo a hacer otra pregunta, Jorge. ¿Existe el diseño colaborativo con las comunidades en la planificación del desarrollo de la infraestructura en una compañía como AMSA? Sí, no solamente existe, sino que es importante que exista. Y como me estaba mencionando, o sea, nosotros queremos una industria que sea no solamente sustentable, sino sostenible en el tiempo. Y para ser sostenible en el tiempo, tenemos que integrar la visión de la comunidad, que en general es la que va a apoyar nuestra existencia y nuestra sustentabilidad en el tiempo. Y mirar la minería del futuro tiene que estar en coordinación con la ciudad del futuro. Y tiene que haber una coordinación y posiblemente los tiempos son diferentes. En la minería posiblemente las cosas pasan un poquito más rápido que replanificar una ciudad, pero tiene que estar en coordinación. Y nosotros como industria tenemos que dejar de pensar lo solucionamos construyendo más campamentos, más almacenes, más carreteras, y tenemos que empezar a integrarnos en esa planificación a largo plazo de las comunidades y pensar en otro tipo de soluciones, cómo creamos, por ejemplo, habitabilidad en las áreas en lugar de estar construyendo más campamentos, cómo creamos sistemas de transportación de personas y materiales un poco más eficientes, que no requieran tanta carretera, hay mucha tecnología, qué sé yo, está la tecnología de transporte utilizando malls. Tenemos, en nuestro caso, ya estamos experimentando con lo que llamamos el tren Chuapa en Pelambre, en el cual estamos reduciendo la cantidad de tráfico que pasa por las ciudades, simplemente en una coordinación de una transportación un poco más masiva, que requiere mucho más coordinación, pero nos integramos y ayudamos a la comunidad. Así que esta interacción con la comunidad no solamente es importante, sino es que estamos obligados a hacerlo porque queremos sustentabilidad y sostenernos en largo plazo. Y yo creo que es que tenemos que hacerlo. Una última pregunta cortita antes de retirarnos. Si tuvieran que elegir
una inversión o una decisión clave que debiéramos tomar hoy día en Chile para que nuestra infraestructura, específicamente minera, sea resiliente bajo este nuevo o actual concepto de resiliencia? Mirándose al 2050, ¿cuál sería? Yo te diría eso. Yo creo que esta coordinación que ocurre a lo mejor por accidente entre los desarrollos de las comunidades, los desarrollos de nosotros como industria, debería ser un poco más coordinada. Si pudiera pedir algo es eso, es cómo logramos que esto sea más coordinado, más deliberado y no que ocurra como accidente en estos procesos. ¿Tú, Carlos? Sí, yo concuerdo. O sea, yo creo que se ha avanzado muchísimo y creo que el diálogo y el conocer, el conocer tanto la minera o la industria a su comunidad y al revés también, que la comunidad conozca la minera, que las puertas estén abiertas, porque al final del día yo soy un convencido que esta dicotomía de comunidad y minera no existe. Es una simbiosis, o sea, la minera es parte de la comunidad y la comunidad no vive sin la minera, porque hoy día es la principal fuente de trabajo. Si uno toma los pelambres, ¿qué porcentaje del PIB de la cuarta región representa? El 40%. Sí. Entonces, es básicamente diálogo y ahí rescato, yo desearía aún una mayor integración de la academia con la industria. Creo que en Chile todavía ha mejorado, pero nos falta mucho. Nos falta mucho tener a muchos más Tomases metidos en la industria, a muchas más empresas abriendo sus puertas a que los jóvenes hagan prácticas o en el caso concreto, por ejemplo, de las desaladoras, ojalá todos los biólogos que quisieran pudieran ir a hacer pruebas y test con salmuera, sin salmuera, tener sus contenedores, sus lugares, sus facilidades. Todo eso ayuda, como te digo, porque al final yo creo que el gran tema que tenemos pendiente en Chile es la confianza. La confianza creo que es la razón por la cual estamos creciendo al 2% con suerte, porque este país con confianza no tiene ninguna razón para no crecer al 5%, ninguna. ¿Ya? Particularmente tenemos agua para crecer y lo que falta ahora es la confianza para poder utilizarla y distribuirla y que nunca más se hable en Chile de que no es sequía, es saqueo, como se habló en un minuto, porque era falta de conocimiento, porque ya se hicieron los cambios en el Código de Agua y porque hoy día, como te digo, tenemos, como decía Eusebio Lillo, que ese mar que tranquilo nos baña, estoy convencido que nos promete un futuro esplendor. Pablo, para ti, ¿algún cambio, qué cambio clave deberíamos hacer hoy en día para asegurarnos que nuestra infraestructura se desarrolle resilientemente? Si me tengo que quedar con uno, me quedaría un poco con lo que señaló Tomás, con el atributo de la adaptabilidad en la infraestructura resiliente. Adaptabilidad en un sentido amplio a que el uso en un momento del día sea para la comunidad y en otro para la minera, que en una parte de la vida útil de la infraestructura sirva un proceso minero y tenga vida ulterior, un valor residual, ¿no es cierto?, que no genere residuos. Una adaptabilidad acompañada dentro de la residencia, ¿no es cierto?, hacer inversiones que sean planificadas estratégicamente al fondo que necesitan servir, al lugar en donde se están ejecutando y que se considere tanto la vida útil del proyecto del inicio al fin como qué pasa después de esto, ¿no es cierto? Así que me quedaría con eso. Tomás, ya nos dijiste hartas cosas que tenemos que hacer distinto, pero algo más Súper puntual. Encuentro que es interesante el tema como la adaptabilidad. Encuentro que cuando uno mira como sistemas naturales, como en ecología, el equilibrio está hecho por subida y bajada, ¿no es cierto? Hay como el equilibrio no es estaticidad, sino que es como dinámico. Y ser adaptable para mantener un equilibrio a largo plazo requiere como entender que las cosas van a tener variaciones. Si pensara en una cosa que yo le pediría, así como a un contexto hipotético, es tener como una visión como de planificación, como un sistema de planificación territorial integrado, vinculante y a largo plazo. Como tú decías, tú pusiste como, Carlos, y entretenido el
el marco de tiempo. Decir, ¿qué pasa de aquí al 2050? Necesitamos un proceso de definición, ¿no es cierto?, de planificación territorial integrado, vinculante, con foco en zonas mineras. Después, como dije, y eso define un equilibrio a largo plazo. O sea, y a pesar de que hayan alto y bajo en el camino, si hubiera como un acuerdo, sea cual sea, no digo que tenga que estar con el foco necesariamente como la industria o las comunidades o en esa como tira y afloje, sino que más bien como entender que cuando hay como una visión común, lo que está entre medio parece ser parte de un equilibrio, ¿no es cierto? Y eso uno lo ve como en ejemplo, no sé, en el mercado, uno lo ve, el otro día leía la bibliografía de Elon Musk y decía como que esa visión como a largo plazo, es decir, lo que yo quiero hacer es llegar a Marte y todo lo que va entre medio es como parte como de esa ondulación, creo que podría ser interesante, porque encuentro muy difícil decir que cada 5 años cambiamos las reglas, ¿no es cierto? Y que aunque eso genere como inestabilidad y todo, si no hay una visión territorial, encuentro que como comunitaria y compartida, encuentro que es muy difícil el tema. Lo que me pareció que era como súper interesante, decía Carlos, es como cuando me imagino yo el desierto, me imagino que ese es el foco futuro de la agricultura de Chile. O sea, como que digo, si hubiera una visión compartida de que la industria minera en el norte va a permitir que Chile genere como una industria potente de agricultura en el norte, porque tiene las condiciones, ¿no es cierto?, energéticas, de agua, ¿no es cierto?, provisión de agua, y tiene comunidades que lo necesitan. Entonces, sí, eso es una visión a largo plazo. De ahí que empecemos a pelear, ¿no es cierto?, como la compensación de ciertas cosas, o que si la industria tiene que proveer de una cancha de fútbol o iluminación y todo, encuentro que es como pelear en algo que uno va a entender que siempre va a seguir, pero a la medida que está esa visión a largo plazo, y si uno pudiera tener una varita y decir vamos a definir un plan, ¿no es cierto?, integrado con foco en el desarrollo minero, creo que sería bastante más fácil como saber hacia dónde queremos ir. Ya pues, muchísimas gracias a los 4, muchísimas gracias a ustedes que nos acompañaron. Un aplauso, por favor.